Bueno, pues hay literatura. Este es un libro que nos habla acerca de eso, del compilador y cómo probarlo utilizando Proteus. ¿Okay? Este libro que está en la biblioteca, bueno, que en las referencias. Y bueno, pues es el que vamos a seguir en esta parte del curso. Nos habla del compilador de C y del simulador de Proteus. Entonces, en el capítulo 1, pues habla de una introducción al Proteus. Entonces, nos dice cómo está estructurado Proteus, cómo están los módulos, cómo interactúan los módulos, acerca del entorno de trabajo, entorno gráfico del ISE. O sea, para los que todavía tengan por ahí algunas dudas de Proteus o algunas ventanas, bueno, se les queda como tarea. Hay que darle un repaso a este capítulo, ¿no? Nos habla del entorno de trabajo, los submenús, cómo localizar componentes, cómo ir añadiendo componentes a nuestro proyecto, ¿no? Cómo armar un proyecto. O sea, nos dice lo básico, ¿no? Cómo jalar un micro, cómo ponerle entradas, cómo ponerle salidas, cómo ir interconectando las resistencias. Aquí está el concepto de bus. Les pasé un diagrama donde está este bus, está en azul. Habíamos dicho que es el concepto de bus, o sea, hagan de cuenta que tiene un montón de cables, pues cables, y los pasan a través de una manguera. Llega al otro extremo y para saber qué cable es, pues le tienen que poner etiquetas. Le ponen etiquetas y ya saben qué cable es con qué cable. Y de esa manera ya no es necesario dibujar ahí físicamente 4 cablecitos. ¿Por qué? Bueno, porque si son pocas líneas, pues no hay problema, pero vamos a ver que un diagrama pues, generalmente lleva muchas líneas y se hace más complicado entenderlo, ¿no? Entonces ya si metemos buses, pues ya es más claro, más ordenada, digamos, la distribución. Si no queremos buses, podemos utilizar estas cosas, estos terminales. Entonces viene la patita, le ponemos una terminal, le ponemos un nombre. Del otro lado hay otra terminal, una etiqueta. Y si las dos tienen la misma etiqueta, es como si físicamente esta estuviera conectada a esta. ¿Ok? Igual para no estar atravesando cables. Y bueno, pues aquí montan un LED, montan un switch al puerto. ¿Cómo quedaría ya el esquema completo? Y trae todo un depurador para estar probando el Potter, ¿no? Es lo que ya vimos. Checado está, habla del archivo .exe, el archivo .conf, para poder probar nuestros programas, ¿no? Ahí acerca de los botones para la simulación. Las diferentes opciones para la simulación. El debug, ¿cómo llaman el debug? ¿No? El examen del debug. Y aquí todo lo que podemos simular, bueno, podemos ver, las ventanas que podemos ver. Que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro micro.
una ventana para vistas, en la memoria, data memory, en la memoria del programa, el stack, los registros, el EPROM, en fin, todas las variables ahí que manejan en nuestro micro también las podemos estar viendo para ir corriendo paso a paso a nuestro programa y checar si está bien. En fin, tiene varias opciones para probar nuestro programa. Este es para ir corriendo paso a paso. Modo continuo, ejecuta una instrucción si es una subrutina. En fin, cómo funciona el Proteus, ¿no? Cómo trabajar con él. Y entonces pues se les queda de tarea. O sea, darle un repaso a todo este capítulo, ¿no? Y ver pues, si algunos conceptos no les queda claro, pues ahora aquí lo checan. Bueno, entonces de este libro, que es el que vamos a usar en esta parte del curso, entonces se les queda como tarea el capítulo 1. ¿Okay? Después, el capítulo 2. El capítulo 2 ya habla del compilador. ¿Okay? Entonces ya este compilador de C, pues está diseñado para trabajar precisamente con los microcontroladores de la familia PIC. Pues tiene un montón de librerías, amplias librerías, ya están definidas. Y suministra los controladores. Aquí se le llama drivers. O sea, vamos a ver que PIC tiene muchos controladores, muchos drivers para diferentes dispositivos. Es decir, si nosotros queremos trabajar con un teclado, queremos trabajar con un LCD, queremos trabajar con algún módulo especial, hay que investigar qué código es ese módulo y revisar los controladores de PIC. Y vamos a ver que si queremos trabajar con un teclado, pues ya no es necesario hacer todas las instrucciones necesarias para el escaneo y decodificación de una tecla, sino que ya hay un driver, hay una subrutina que la llamamos una biblioteca que nos permite trabajar con teclados, ¿ok? Eso se le llama driver. Entonces, PIC-C tiene una gran cantidad de drivers. Y si no, ustedes se meten en internet y dicen, bueno, pues tengo este módulo, ¿no? Y estoy buscando el driver para este módulo. Y van a ver que otros usuarios que tuvieron el mismo problema, pues en un momento dado crearon su driver o bien ya lo localizaron, ¿no? Es más, ya hasta lo pueden bajar ahí, el driver para trabajar. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchos drivers hechos por los usuarios a partir de los drivers proporcionados por PIC-C. Recuerden que PIC-C, bueno, una de las ventajas es de que nos da los fuentes. Si nosotros vamos y buscamos los drivers, nos va a dar los fuentes de los drivers. Y entonces nosotros pues, los podemos modificar o tomar como ejemplo para crear otros drivers, ¿no? Bueno, trabaja con el C estándar. El PIC-C tiene las estructuras de include, tiene funciones especiales para trabajar con bit. Y bueno, ¿cómo está la estructura del programa? ¿Cómo hacer un programa en C, ¿no? Todo las partes que lleva. Los datos que maneja: entero, de 8 bits, con signo, sin signo. Pues aquí en particular nosotros vamos a estarlos trabajando como si fuera entero, ¿no? Entero de 8 bits. Máximo valor del 0 al 255. ¿Quieren más? Bueno, pues ya tienen que trabajarlo como entero de 16 o 32 bits. Con signo o sin signo. En fin, depende del tipo de dato que usted maneje. Las constantes, ¿cómo podemos definir constantes decimales, octales, binarias?
En fin, nos permite trabajar con constantes y con variables. Aquí para manejo de caracteres, cambio de línea, retorno, tabulación, país, todo cuando se maneja pantallas. ¿Qué pasó? Las variables, pues también cómo manejar variables, cómo definirlas. Operaciones de asignación, cuáles podemos trabajar. Operaciones, y los que están haciendo su práctica de trabajar con una operación. Bueno, pues aquí está. Alguna de estas. Relación de lógicos, de complemento de bits, para manejar bits. Punteros para trabajar memoria. Expresiones, funciones. Tiene toda una, bueno, para las declaraciones de control. El do, el for, switch, el case. If else, sería una de estas. If else. El diagrama de flujo. El switch, cómo trabaja. El for, cómo trabaja. El while. También cómo funciona. Yo parto del hecho de que ustedes pues no, pues ya están en programación, ya saben lo que es el lenguaje C, ya han escrito en lenguaje C algún programa, ya han manejado el concepto de diagrama de flujo. Entonces, por eso no vamos a ver este capítulo. Esto, si digamos, es para los de electrónica, los de mecánica, que quieren trabajar con los PIC, con C. Entonces, bueno, sí hay que estarles explicando todo esto, ¿no? Y la ventaja es que ustedes, bueno, pues ya lo conocen. Cómo poner comentarios en C. Las directivas. En el estándar C. Librerías predefinidas. Ahí está lo de Fuse Option, lo cual nos permite programar opciones para la palabra de configuración, ¿no? Recuerden que utilizamos la palabrita de fusible y con eso podíamos ya configurar el PIC. El Use Delay para ver la velocidad. Este es importante. El ASM y fin de ASM. ¿Para qué nos sirve? Pues permite utilizar código de ensamblador en el programa C. O sea, podemos hacer nuestro programa C y dentro del programa C escribir una parte en ensamblador. Y bueno, pues estas son las directivas. Ponemos inicio de ASM, final de ASM. Y en medio, pues ponemos código en ensamblador. ¿Okay? Ya habíamos comentado que con eso ya tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? La facilidad de C y la velocidad del ensamblador, o la optimización de memoria. Tiene un montón de funciones. Funciones para manejar un puerto serial. Funciones para manejar de entrada y salida discreta de puertos. Por ejemplo, ahorita hemos estado trabajando con input A, input B, con tris A, tris B, set tris A. El input, el output, el cell tris, en fin, diferentes funciones para entrada y salida de información. El port B pull up para definir las resistencias internas. Entrada y salida de puertos. Un sistema de comunicación llamado I2C, comunicación serial. Manejo de bits, bit client, bit set, bit test. Operadores matemáticos. Esto es también para, bueno, supongo que ya lo hicieron su tarea. Operadores matemáticos que maneja el división, seno, exponencial, tangente, todas esas funciones.
Convertidores analógicos también tiene para trabajar con ellos. Manejo de caracteres en C están. Manejo de puertos, perdón, de timers, temporizadores. Manejo de memoria, apuntadores. Manejo de cadenas. Módulo de captura. Una memoria interna, el EEPROM. Retardos, en fin. Y se acuerdan cuando vimos la opción de construir, bueno, pues esos son los ficheros que nos va a generar cuando se compile, ¿no? Cuando se construye. En particular, pues está el .exe, .conf para la simulación, el LST que pues nos da el código C y el código ensamblador. ¿Cómo hacer un programa en Pixel? Bueno, pues aquí estaría explicado el ambiente de trabajo. Cómo meterlo. El Project Wizard para generar el proyecto de alguna forma automática. Y bueno, cómo escribir el primer programa, cómo compilarlo, cómo correrlo. Aquí ya son errores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues igual que en la primera parte, está la segunda parte, el manejo del compilador. También no lo vamos a brincar. Bueno, no lo vamos a brincar, sino que ya ustedes lo van a estudiar, ¿no? Entonces, como tarea, pues se les quedaría eso, ¿no? Como tarea, estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? El capítulo 1, pues, la introducción, el capítulo 2, pues es todo lo de C, el compilador de C. Y entonces, pues nosotros ya entraríamos a la parte 3, que sería la gestión de puertos. Cómo manejar los puertos. Eso ya lo hemos estado haciendo, pero ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? La parte teórica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues que los microcontroladores pues tienen terminal de entrada y salida divididos en puertos. Aquí ya depende de qué PIC estemos trabajando, va a ser la cantidad de puertos. Cada puerto puede tener 8 terminales, se comporta como entrada y salida. Vamos a ver que además de funcionar como entrada y salida como puerto, también puede tener un bloque funcional. Es decir, ese puerto nos puede servir para otra cosa. Está asociado a algún periférico interno del PIC. Bueno, pues por ahí con ese también podemos trabajar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la familia PIC 16F87 tiene 5 puertos y de esos puertos podemos encontrar estos bloques. Puede funcionar como temporizador, como comunicación serial, como convertidores. Entonces, por esos puertos, digamos, se pueden sacar todas estas señales de estos dispositivos. Recuerden, para trabajarlo, pues necesitamos registros TRIS-X para configurar. Y estos TRIS-X se encuentran en el banco 1. Entonces tendríamos que identificar el banco 1 y ver qué etiqueta tiene asociado el TRIS y de alguna manera asignársela. Si queremos trabajar con los puertos, ellos están en el banco 0. Los TRIS están en el banco 1. Los puertos están en el banco 0. Y ahí nos dan estas direcciones para manejar los bancos. Bueno, las etiquetas dentro de ese banco. Bueno, hay que identificar también cada puerto qué cantidad de corriente puede trabajar. Entonces el puerto A puede trabajar 80 miliamperes. Como a nivel alto, el nivel bajo puede trabajar 50, el puerto B como 150 y el nivel bajo 100. O sea, de 25 a 100 miliamperes nosotros podemos obtener o manejar corrientes en el PIC.
Y un LED, pues, para que funcione, necesita como 10 miliamperes. Entonces, fácil podemos interactuar con él. Bueno, ¿cómo ya a nivel de programa, cómo podemos trabajar con los puertos? Vamos a ver que en el lenguaje C se va a trabajar de dos formas. Por medio de declarando los registros. O sea, hacemos una declaración de los registros por X y 3X por X. Y el otro utilizando directivas específicas del compilador. O sea, dos formas de que podemos trabajar los puertos. Una, declarando los registros, así como si estuviéramos en ensamblador. Aquí se declaran los registros como si fueran localidades de memoria. Y aquí ya utilizamos algunas directivas del compilador y son más amigables, son más sencillas de trabajar. A ver, ¿qué pasa si lo trabajamos de la primera forma? Como si fueran localidades de memoria. Si fueran eso, entonces nosotros tenemos que definir unas etiquetas. Decir que para los registros por X o 3X, aquí, van a estar ubicados en estas direcciones. Entonces los definimos por medio de esta función, ¿no? Decimos que a esta variable le asocie este valor. Y entonces cuando queremos trabajar con ellas, pues ya no manejamos este valor, sino ahora manejamos esta etiqueta. Una vez definidas estas variables, se pueden configurar y controlar los puertos a través de los comandos de asignación. Entonces ya decimos tris A igual a FF. ¿Qué significa? Pues que el valor FF hay que meterlo en tris A. ¿Cuánto vale tris A? ¿Dónde está tris A? Pues ya lo definimos aquí. Bueno, en algún lugar. En algún lugar ya está definido y por eso ya nomás lo utilizamos. Tris C, que guarda el valor de 0F en tris C. Quiere decir que aquí 0F significa que 4 bits están en 1 y 4 bits están en 0. Entonces definimos la mitad del puerto como entrada y la otra mitad como salida. Si queremos leer y el puerto, pues simplemente sería un por C es igual a 0xa. ¿Qué es lo que nos hace? Que el valor 0A va a salir por el puerto C. Si queremos leer, pues simplemente ponemos valor igual a por A. Asigna el dato del puerto A la variable valor. Okay. Bueno, vamos a ver que también existen funciones C que permiten trabajar bit a bit con los registros. O sea, no queremos trabajar todos los 8 bits, bueno, podemos trabajar registros. ¿Y cuáles son? Pues bit clear, borrar el bit, set clear, probar el bit, bit test, bueno, es el mismo. Bueno, es para bit clear, ponen 0, bit set, ponen 1, bit test, prueba el bit, swap es para intercambiar los niveles. Bueno, ¿qué es lo que hace? El bit clear, pues pone a 0 el bit específico. Entonces nosotros tenemos que dar aquí un registro y tenemos que dar un bit. Y entonces ese bit de ese registro pues, se va a poner en 0. Aquí ese bit de ese registro lo vamos a poner en 1. Y aquí el bit test es para probar un bit de un registro en especial. Como ejemplo, podemos poner bit set por C4. ¿Qué significa? Que el bit 4 del puerto set se va a poner a 1. O bien saca un 1 por la terminal RC4. Tenemos esta, bit test por B, 0 es igual a 1, bit clear por B es igual a 1. ¿Qué significa? ¿Qué va a probar? Prueba el bit 0 del puerto B, si es igual a 1. Si se cumple la condición, entonces borra el bit 1 del puerto B. Okay. Entonces, para manejar bits. Entonces, podemos también definir una posición del bit como una variable. O sea, ponemos una etiqueta y a esa le asociamos un bit en específico. Entonces, por ejemplo,
Decimos bit RB4 es igual a 0.6.4. ¿Qué significa? Pues que el bit 4 de la localidad o del registro que esté en la localidad 06, ese le asociamos la etiqueta RB4. Y entonces eso nos hace más fácil trabajar con bits, porque ya nomás ponemos RB4 es igual a 0. ¿Qué significa? Que el bit 4 del registro B lo queremos poner en 0, o se tiene que poner en 0. ¿Okay? Entonces es muy fácil trabajar etiquetas asociándolas a los bits. Bueno, más bien dicho, es más fácil trabajar con los bits cuando los manejamos con etiquetas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí queremos configurar la patita 1 de B como salida y la patita 0 de B como entrada. Se utilizan unas resistencias pull-up y pues básicamente ese es el circuito, que es el que ya hemos trabajado. Bien, ¿cómo sería el programa? Pues ponemos el micro 16F8.4, los fusibles, es un cristal de cuarzo, no hay perro guardián, el reloj es de 4 megas, y aquí viene esto, que hay que definirlo. O sea, tenemos que definir los registros. Vamos a remarcar. O sea, esto lo tenemos que nosotros que definir. Para que sepa que o sea, para que sepa en dónde están los aquí le estamos dando la localidad. Es como en ensamblador, ¿no? Donde dimos la localidad y está el registro. Opción registro, registro de opciones, y bueno. Aquí bit clean, el registro de opción, el que definimos aquí, le decimos que el bit 7 del registro se ponga en 0. Esto en automático nos va a habilitar las resistencias de pull-up. Queremos trabajar con las resistencias de pull-up. Si revisamos con calma el registro, opción, registro, ahí hay el bit 7, es el que activa y desactiva estas resistencias. Después decimos bit set tris B. O sea, el bit 0 de tris B lo estamos poniendo en 1. Entonces eso define el bit 0 como entrada. Aquí tenemos 3B1. Quiere decir que el bit 1 del 3B lo borramos. Y entonces B1 queda como salida. Bit clean borra el bit 1 del puerto B. Entonces apaga el LED. ¿Por qué? Porque en ese puerto está el LED, en ese bit. Entonces simplemente hacemos un while. Decimos si bit es decir, vamos a probar el bit 0 del puerto B es igual a 1, entonces que apague el LED. Apague el bit 1 del puerto B. Y si no, que lo prenda. Y ya. Con eso podemos estar checando. Checa el nivel del switch. Dependiendo de eso, va a prender y apagar el LED. ¿Okay? Este fue el último programa que hicimos. Entonces, si se dan cuenta, no hay una forma única, ¿no? de prender y apagar un LED, de censar un interruptor. Hay varias formas de hacerlo. Eso ya depende de la experiencia del programador, ¿no? Entonces va a haber varios programas que nos van a hacer lo mismo. Si los empezamos a revisar con más detalle, bueno, pues unos son más chicos, otros son más grandes, unos nos consumen más memoria que otro. Entonces pues ya va a depender de nosotros cuáles somos. ¿Okay? Bueno, ese es utilizando los registros como si fueran localidades de memoria. ¿Okay? La otra es ya utilizando las ventajas de C, utilizando las funciones predefinidas para trabajar con puertos. ¿Cuáles son? Pues básicamente son output X, input X, set3X, por B pull-up y get3X. Básicamente son 5, ¿no? Entonces output X
pues ya se intuye, ¿no? Que por el puerto B podemos sacar, es para sacar información, ¿no? Por el puerto X, donde X es la inicial del puerto que queremos trabajar. Entonces, output de X es para sacar información de ese puerto, input de X es para leer información de ese puerto. Set tris X, pues es para trabajar precisamente con el registro de configuración, el tris X. Pull B, pull up, es para activar o desactivar las resistencias internas de nuestro micro. Esto ya lo habíamos hecho acá. Aquí pusimos, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí el primero. Bit clean option registro 7. O sea, el bit 7 del registro de opciones lo pongo en 0 para que me habilite la resistencia de pull-up. Esta es una forma de hacerlo. Pero hay otra forma utilizando el compilador que simplemente le decimos por B pull-up. Ya. O sea, esto es en C, digamos, ya utilizando las directivas. GetTris, pues nos da el valor que tiene almacenado el tris X. Como ejemplo, pues podemos decir un output A 0XFF. ¿Qué es lo que nos hace? Pues saca un valor de FF por el puerto A. Valor input B, pues lee el valor de punto B y la asigna a una etiqueta llamada valor. C3C 0F, pues carga el registro C3C con 0F. ¿Qué es lo que pasa? Pues 4 bits se definen como entrada y 4 bits como salida. ¿Ok? Bueno, también podemos trabajar a nivel de patitas. Ahorita lo estamos trabajando a nivel, bueno, aquí lo estamos trabajando a nivel de bits, ¿no? Decimos el bit 4 del puerto C. Bueno, pero ya lo podemos trabajar a nivel de patita, a nivel de pines. Decimos el pin 40, el pin 41. Entonces definimos, tiene una opción de definir a nivel patitas. Y entonces decimos un output. Bueno, las funciones ya para trabajar a nivel de patitas pues son output bajo, output en alto. En fin, nos permite manejar a nivel de patitas las señales, ¿no? Bien, ese es a nivel de registro, bueno, a través de directivas. Bueno, dentro de las directivas vamos a ver que hay 3. O sea, hay 3 tipos de directivas. Vamos a poner el color. Entonces, bueno, aquí queremos utilizar las directivas. Pues básicamente vamos a estar trabajando con el output y el input. Y las directivas son estas. Bueno, las voy a poner, me voy a cambiar de color. Esta la ponemos en verde, en amarilla. Y las directivas serían estas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, que si nosotros le decimos queremos hacer un programa que maneje puertos, y esos puertos yo los como use fast, aquí la directiva no modifica el registro 3X. El usuario tiene que definir 3X, si es de entrada o si es de salida. En la directiva use estándar, yo puerto, el compilador modifica el tris. O sea, en el primero no lo modifica, aquí sí lo modifica. Es decir, el usuario no trabaja con tris. Pues vamos a ver que con la función output, el compilador se asegura que la terminal o terminales correspondientes sean definidas de salida mediante la modificación del tris correspondiente. O sea, el compilador aquí,
es el que va a hacer la modificación de tris. Con el input X ocurre lo mismo, pero asegura el terminal como entrada y es la directiva por defecto. O sea, por default todas son entradas. Ya cuando él ve y checa el output, o sea, ve que hay una instrucción de output, automáticamente va y modifica el 3. El 3 del puerto correspondiente. Y hay otra que es el use fixer. El compilador se encarga de generar código para definir los puertos de acuerdo con la información que indica la directiva, donde solo se indican las terminales de salida sin tener en cuenta si la operación es de entrada o de salida. Entonces aquí ya nosotros decimos cuáles son salida y por default ya el compilador sabe cuáles son entradas. Y entonces a la hora de estarlo trabajando, o sea, son 3 formas de hacerlo. Podemos hacer 3 programaciones o 3 directivas. Entonces aquí, a ver, lo voy a marcar también. Aquí si se dan cuenta, bueno, ¿qué lo voy a hacer? Aquí, ¿cuál sería la diferencia? Aquí dice use fast. Ajá. Entonces escribimos un programa, pero ponemos la directiva use fast. Bueno, aquí lo checamos, es use fast. Podemos aquí hacemos lo mismo, pero ahora estamos usando la directiva estándar. Y aquí estamos fixer, ¿no? Estamos aquí utilizando esta directiva. Entonces, en esta primera fast, nosotros tenemos que poner el set tris. Tenemos que definir el tris. ¿Cuáles son entradas y salidas? Acá no, aquí lo quitamos. Ya automáticamente el sistema determina quiénes son entradas y salidas. Y también aquí en el retardo, ¿no? Fix IO. Aquí decimos quiénes son, definimos la salida. Y entonces, pues ya no es necesario andar definiendo qué registros y dónde le corresponden, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues son las 3 formas de programación. Hacemos el programa y si se dan cuenta, uno es más grande que otro, nos genera más código. En otras palabras, podemos usar cualquiera de las otras para el manejo de puertos, pero esto tiene que ver en 2 cosas, en la generación de código y en la velocidad. ¿Okay? Aquí definimos una vez y ya no lo movemos, y aquí como que es dinámico. Cada vez que se está haciendo un acceso a puerto y todo está definiendo si es entrada y salida, y en ese momento lo está cambiando. Si hacemos aquí una entrada solamente una vez, bueno, ponemos set tris y ya. Si aquí estamos haciendo 10 entradas, 10 salidas, 10 veces vamos a estar definiendo el tris. Se repite la instrucción. Y entonces, pues ahí pierde velocidad. Ya no es tan eficiente. En otras palabras, uno es más cómodo. Por ejemplo, el estándar. Nos olvidamos ya del tris. Simplemente con input y output, ya él reconoce. Reconoce cuando es entrada y cuando es salida y lo pone. Y bueno, pues esa sería la programación, ¿no? Aquí nosotros tenemos, en el tercer caso, nosotros tenemos que definir las salidas. Digamos, el más cómodo de usar sería el estándar, porque en el automático él ya define el tris. En el primero tenemos que definir el tris. En el tercero tenemos que definir la salida. Y en este no tenemos que definir nada. Automáticamente el compilador sabe que si es entrada y salida, maneja el tris.
Bueno, entonces, bueno, pues son los 3 tipos de directivas. Digo, esto ya también depende de la experiencia del programador. Depende cómo está nuestra velocidad, depende cómo nuestra memoria, pues utilizaríamos uno o el otro. Entonces, con uno tenemos que definir el tris, con el otro tenemos que definir nada más las salidas, y con el estándar no definimos nada. ¿Okay? Pero obviamente nos genera más código. Bien, ¿hasta aquí algún problema? Perdón, ¿alguna duda? Bueno, entonces, pues ese es el texto que vamos a seguir en esta parte del programa. Vamos a ver cómo trabajar con punteros. Un ejemplo de cómo, este sería el próximo ejemplo. Cómo aprender y apagar unos LEDs aquí, ¿no? Manejar LEDs. Ok, bueno, después vamos a ver display. Bien, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, pues ya está la práctica, ¿no? Está como tarea. No sé si ya lo checaron, ¿no? Pero ya está ahí. Ajá. Vence hoy. O sea, hoy me lo entregan. El de las entrada y salida de bits. ¿Okay? Y entonces ya en la próxima clase, cuando nos toca mañana, ¿no? Ajá. Mañana seguimos con esto, con la teoría. Igual, en la primera hora tarea y en la segunda pues ya vemos algunos ejemplos. Okay. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, aquí le paramos y nos estaríamos viendo mañana. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí le paramos. ¿Cuántos llegaron? Llegaron poquitos, ¿verdad? Llegaron 7 de... Bueno, ok, no hay problema. Mañana sí pasamos listo. Órale, nos vemos mañana.